Cuando abrimos nuestras Biblias en el capítulo 6 de la Epístola a los Efesios, nuestra mente suele viajar de inmediato a un escenario de fantasía medieval o a una ilustración abstracta. Imaginamos a un creyente flotando en el aire, vestido con una armadura resplandeciente, combatiendo contra fuerzas invisibles en una especie de épica individual. Pero cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, no estaba sentado en un escritorio tranquilo, rodeado de libros y sumido en una meditación mística. La realidad histórica es mucho más cruda, más física y, por lo tanto, mucho más reveladora. Pablo redactó esta carta bajo arresto domiciliario en Roma, encadenado las 24 horas del día a un soldado de la Guardia Pretoriana. Cada vez que el apóstol levantaba los ojos de los pergaminos, lo que veía no era una metáfora celestial, lo que veía era la ingeniería militar más eficiente y despiadada del mundo antiguo. Veía el metal, el cuero, las cicatrices y el equipo del hombre que custodiaba su prisión. Bienvenidos a Teología en Perspectiva. Hoy vamos a romper el mito de la armadura mística para descubrir el secreto estratégico que el soldado romano nos enseña, analizado bajo la luz de la Reina Valera 1960 y el contexto histórico que le da vida al texto. El primer gran error que cometemos al leer Efesios 6, versículo 11, cuando dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios», es pensar que Pablo está inventando una alegoría de la nada. En realidad, él está haciendo una disección espiritual del enemigo que tenía enfrente. Para entender la fuerza de este pasaje, debemos comprender que era la Guardia Pretoriana. No eran simples policías de vecindario, eran la élite del ejército imperial, soldados entrenados para proteger al mismísimo César y para sofocar cualquier rebelión con una precisión quirúrgica. Pablo observaba a este soldado día y noche. Escuchaba el crujido de su armadura, veía el mantenimiento que le daba a sus armas y comprendió que la supervivencia de ese hombre en el campo de batalla dependía de que ninguna pieza quedara suelta. La armadura romana, conocida en latín como la panoplia, no era un disfraz de gala, era una herramienta de supervivencia donde cada correa tenía una función legal y vital. Efesios 6 y 14 comienza con un mandato directo: «Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». El orden en que Pablo menciona las piezas no es casualidad, es exactamente el orden en que un soldado se vestía antes de entrar en combate. Lo primero que el pretoriano se colocaba no era el casco ni la espada, sino el cinturón, conocido históricamente como el cingulum militar. En el mundo moderno, un cinturón es un accesorio cosmético para que no se caiga el pantalón, pero para un soldado romano, el cinturón era la base de toda su existencia en combate. Era una banda ancha de cuero grueso, reforzada con placas de metal. Si el cinturón no estaba bien ajustado, el soldado no podía correr, las túnicas sueltas lo harían tropezar y lo más grave, no tendría donde colgar su espada. Al decir que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, Pablo nos está diciendo que la verdad no es un adorno intelectual, es lo que sostiene todo lo demás. Si tu vida no está fundamentada en la verdad absoluta de la palabra de Dios, tu armadura espiritual se desmoronará al primer movimiento, porque no tendrás donde sostener la espada del Espíritu ni cómo mantener la estabilidad en medio de la crisis. Inmediatamente después del cinturón, Pablo menciona la segunda pieza en el mismo versículo 14, y vestidos con la coraza de justicia. El soldado que Pablo veía probablemente usaba la famosa lorica segmentata, una coraza hecha de bandas de hierro superpuestas y unidas por correas de cuero interiores. Esta pieza de ingeniería militar era revolucionaria porque combinaba dos elementos cruciales, una protección impenetrable y una flexibilidad total. La coraza cubría los órganos vitales, el corazón, los pulmones y el hígado. Un solo golpe en cualquiera de estas zonas significaba la muerte instantánea. En el plano espiritual, la justicia de Dios actúa exactamente como esa coraza de hierro. No se trata de nuestra propia justicia o de nuestras buenas obras, que la misma Escritura compara con trapos de inmundicia, se trata de la justicia de Cristo imputada en nosotros. Cuando el enemigo lanza sus ataques de condenación, de culpa o de acusación, esos dardos no golpean nuestra moralidad, golpean la coraza de la justicia divina. El corazón del creyente está protegido no porque sea perfecto, sino porque la justicia de Dios cubre de manera flexible y resistente sus áreas más vulnerables. Si este análisis histórico y teológico te está permitiendo ver la guerra espiritual desde una perspectiva completamente nueva y libre de misticismo, este es el momento exacto para hacer una pausa y evaluar tu propia posición.
¿Está tu vida verdaderamente ceñida por la verdad o estás intentando pelear con las túnicas sueltas de la opinión humana? ¿Está tu corazón protegido por la justicia de Cristo o sigues expuesto a los golpes de la culpa? Antes de pasar a la siguiente parte, donde descubriremos el secreto oculto en las sandalias de clavos del Imperio Romano y cómo el escudo de la fe era sumergido en agua para apagar los ataques del enemigo, te invito a que asegures tu posición. La batalla no se gana por la fuerza de tus emociones, sino por la firmeza de tu equipamiento. El soldado romano ya está ceñido con su cinturón y protegido por su coraza de hierro, pero ahora Pablo dirige su mirada hacia la parte más baja de su custodio, hacia un elemento que la mayoría de las personas asocia con la paz, pero que en el ejército imperial era sinónimo de avance violento y conquista territorial. Efesios 6 y 15 declara, andando calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Para el lector moderno, hablar de calzar los pies con la paz suena a caminar con tranquilidad o a llevar un mensaje de manera pasiva. Sin embargo, cuando Pablo miraba las botas del pretoriano, conocidas históricamente como las caligue, lo que veía era una de las armas tácticas más letales de Roma. Las caligue no eran simples sandalias de cuero fino, eran botas militares de alta resistencia hechas de múltiples capas de cuero grueso que se amarraban hasta el tobillo, y cuya característica más revolucionaria estaba en la suela. Estaba tachonada con decenas de clavos de hierro afilados. Aquellos clavos no eran para la comodidad del soldado, tenían un doble propósito estratégico que cambia por completo nuestra perspectiva del texto. En primer lugar, los clavos funcionaban como los tacos de los zapatos deportivos modernos, le daban al soldado un agarre absoluto en el terreno. En el combate cuerpo a cuerpo de la antigüedad, el suelo se volvía rápidamente resbaladizo debido al lodo, el polvo y la sangre de los caídos. Un soldado que resbalaba era un soldado muerto. Las botas de clavos permitían al legionario romano plantarse firmemente en la tierra, resistir el empuje del enemigo y no retroceder ni un solo milímetro. En segundo lugar, cuando la línea de batalla avanzaba en formación cerrada, los clavos de hierro se convertían en un arma ofensiva aplastante para pisotear al enemigo derribado. Al conectar esto con el apresto del Evangelio, Pablo nos enseña que el mensaje de Cristo no nos hace pasivos, nos da la firmeza y la preparación necesarias para no resbalar cuando el terreno de la vida se vuelve peligroso. La paz del Evangelio es lo que nos permite mantenernos en pie ante los empujes del colapso moral y espiritual del mundo. Con los pies firmemente plantados, el apóstol eleva la mirada y observa la pieza defensiva más grande del equipamiento romano, introduciendo el versículo 16 con una frase contundente, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En la lengua griega original, Pablo utiliza una palabra muy específica para escudo, tíreos. No se refería a la pequeña rodela redonda de metal que usaban los gladiadores para exhibiciones individuales, sino al scutum romano. El scutum era un escudo masivo, rectangular y curvo, que medía más de 1 metro de alto y unos 80 centímetros de ancho. Estaba construido con capas de madera encolada, cubierto de cuero y reforzado con bordes de hierro. Era tan grande que un soldado podía agacharse por completo detrás de él y quedar totalmente invisible para el enemigo. La fe, en la teología de Pablo, no es un pequeño amuleto que sostenemos con los dedos, es un muro masivo que nos cubre por completo de pies a cabeza. Pero el detalle histórico más fascinante del escudo romano radica en cómo se preparaba para la batalla y cómo se relaciona con esos dardos de fuego que menciona la Reina Valera 1960. En el mundo antiguo, los enemigos de Roma utilizaban flechas huecas rellenas de brea y fuego que, al impactar contra los escudos de madera, no solo perforaban, sino que esparcían el fuego, quemando el cuero y asfixiando al soldado con el humo. Para contrarrestar esta estrategia destructiva, los soldados romanos sumergían sus escudos por completo en agua antes de marchar al combate. El cuero se saturaba de humedad, de modo que cuando las flechas incendiarias impactaban contra el scutum, el agua contenida en el cuero apagaba instantáneamente las llamas, haciendo que el ataque enemigo fuera completamente inútil. Cuando Pablo nos dice que la fe apaga los dardos del maligno, nos está revelando que nuestra fe debe estar constantemente empapada del agua de la palabra de Dios. Los dardos del enemigo, que son la duda, el temor, el desánimo y la tentación, vienen encendidos para provocar un incendio en nuestra mente y en nuestras emociones, pero una fe saturada en las Escrituras extingue el fuego del ataque antes de que pueda causar daño. El pretoriano frente a Pablo está listo para el choque frontal.
Tiene la verdad en su cintura, la justicia en su pecho, la firmeza de la paz en sus pies y el escudo de la fe levantado como una muralla infranqueable. Pero la batalla en el primer siglo requería aún más protección, pues el enemigo no solo atacaba a la distancia con flechas, sino que buscaba el golpe directo a la cabeza en el cuerpo a cuerpo. En la próxima parte, vamos a analizar la ingeniería detrás del casco del soldado romano, una pieza diseñada para proteger los pensamientos, y entraremos al análisis de la única arma ofensiva de la panoplia, una espada que no era para hacer demostraciones de fuerza a lo lejos, sino para cortar de raíz el engaño en la distancia más corta. Prepárate para descubrir cómo el diseño de la mente y la precisión de la palabra determinan la victoria en el conflicto espiritual. Con el escudo posicionado, la preparación del pretoriano entra en su fase definitiva. El apóstol Pablo eleva la mirada hacia la cabeza de su custodio, donde brilla el bronce y el hierro de una pieza diseñada para resistir los impactos más devastadores del combate. Efesios 6 y 17 abre con una instrucción precisa: y tomad el yelmo de la salvación. En el contexto del Imperio Romano, el yelmo o casco, conocido como la galea, era una obra maestra de la ingeniería militar. No era un simple sombrero de metal decorativo. Su diseño había evolucionado tras siglos de enfrentarse a los bárbaros del norte, quienes utilizaban hachas masivas y espadas pesadas con las que golpeaban de manera descendente directamente a la cabeza con la intención de partir el cráneo del soldado de un solo tajo. La galea romana estaba diseñada específicamente para neutralizar ese tipo de ataque mortal. Tenía una placa reforzada en la frente para desviar los golpes directos, una extensión de metal en la parte trasera que protegía la nuca de las decapitación, y grandes piezas laterales, llamadas carrilleras, que se amarraban bajo la barbilla para proteger las mejillas y la mandíbula, dejando descubiertos únicamente los ojos, la nariz y la boca para garantizar la visión y la respiración. Al asociar esta pieza con la salvación, Pablo nos revela que el enemigo busca golpear de manera descendente nuestra mente. Sus ataques más peligrosos son los golpes de duda sobre nuestra identidad, los pensamientos de desesperanza y la sospecha de si realmente somos hijos de Dios. Tomar el yelmo de la salvación significa proteger nuestros pensamientos con la certeza absoluta de nuestra redención en Cristo. Cuando tu mente está cubierta por la seguridad de que tu salvación depende de la fidelidad de Dios y no de tus fluctuaciones emocionales, los golpes del enemigo rebotan contra el metal de la promesa divina, manteniendo tu mente intacta en medio de la crisis. Inmediatamente después, en el mismo versículo 17, Pablo introduce el elemento que cambia la postura del creyente de la resistencia pasiva a la confrontación directa, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí es donde un análisis del idioma original revela el giro exegético más potente de todo el pasaje. En la lengua griega existen dos palabras principales para espada. Una es rompaya, que se refería a la espada larga, pesada y de un solo filo que usaban los guerreros bárbaros, la cual requería ambas manos y un gran espacio para balancearla, siendo muy vistosa pero lenta e imprecisa. Sin embargo, Pablo no utiliza esa palabra, él escribe machaira. La machaira era el famoso gladius romano, una espada corta de doble filo que medía entre 50 y 60 centímetros de largo. El gladius cambió la historia de la guerra porque estaba diseñado para la distancia corta, para el combate cuerpo a cuerpo en el que las líneas de batalla chocaban escudo contra escudo. En ese espacio tan reducido, una espada larga era inútil porque no había espacio para balancearla, pero el gladius era ligero, extremadamente rápido y letal. El soldado romano no cortaba el aire con movimientos amplios, él buscaba la estocada precisa y directa al abdomen o al cuello del oponente. Al conectar el gladius con la palabra de Dios, el texto original utiliza el término rema, que significa la palabra hablada, la declaración específica para un momento concreto, a diferencia de logos, que se refiere a la totalidad del mensaje. Esto significa que la espada del Espíritu no se usa recitando la Biblia entera de memoria de forma abstracta, sino aplicando el versículo exacto, la verdad específica y cortante de la Escritura frente al engaño particular que el enemigo te está lanzando en la distancia más corta de tu crisis personal, tal como hizo Jesús en el desierto al responder a cada tentación con un rotundo escrito está. El soldado pretoriano que custodia a Pablo está ahora completamente vestido y armado. Su cabeza está protegida, su mano derecha empuña la letal espada corta y su mano izquierda sostiene el imponente escudo rectangular. Visualmente, parece un guerrero invencible,
una máquina de guerra perfecta preparada para resistir cualquier asalto. Pero es justo en este punto de la observación diaria donde el apóstol detecta un detalle técnico impresionante, un secreto de la ingeniería militar romana que la mayoría de los lectores modernos pasa por alto debido al individualismo de nuestra cultura. En la cuarta y última parte de este guión, vamos a descubrir el gran misterio del espacio vacío de la armadura, el por qué un soldado romano jamás peleaba solo, y cómo la estrategia de la falange transforma por completo nuestra comprensión de la guerra espiritual comunitaria. Prepárate para el cierre, porque el secreto de la victoria no está en el guerrero solitario, sino en el muro invisible que se forma cuando los escudos se unen. Cuando analizamos con detenimiento cada una de las piezas que el apóstol Pablo describe en este catálogo militar de Efesios 6, desde el cinturón de cuero hasta el casco de bronce, saltamos inevitablemente a un descubrimiento que resulta desconcertante para nuestra mentalidad occidental. Si miras al soldado de frente, está completamente cubierto por hierro, madera y cuero, pero si el soldado se da la vuelta, notarás algo impactante: la armadura romana no tiene ninguna pieza de protección para la espalda. La lorica segmentata cubría los hombros y el pecho, pero la parte trasera quedaba completamente expuesta a los ataques. Históricamente, esto no era un error de diseño o una falta de presupuesto del Imperio Romano. Era una decisión estratégica profundamente deliberada que revela el secreto mejor guardado de la efectividad de sus legiones. La razón por la cual la espalda del soldado estaba descubierta es porque la ingeniería militar romana no fue diseñada para el heroísmo individual. Un soldado romano solo en medio del campo de batalla era un soldado vulnerable y fácil de abatir. La fuerza del ejército imperial radicaba en la formación colectiva, específicamente en la famosa estrategia del atestudo o formación de tortuga, y en la falange cerrada. En el campo de batalla, los legionarios marchaban hombro con hombro, pegados de tal manera que el borde del escudo de un soldado se superponía con el escudo del compañero que estaba a su lado. Cuando la línea se consolidaba, el escudo de tu hermano cubría tu costado derecho expuesto, y las filas de atrás levantaban sus escudos sobre sus cabezas para crear un techo impenetrable. El soldado romano no tenía que preocuparse por su espalda porque sabía que detrás de él venía otro legionario cuya única misión era proteger la retaguardia de la línea. La armadura estaba diseñada bajo la premisa absoluta de que nadie pelea solo. Al trasladar esto a la teología que Pablo desarrolla en la epístola, el giro se vuelve revolucionario para nuestra vida espiritual. Muchos creyentes fracasan en la guerra espiritual porque intentan pelear como gladiadores solitarios, encerrados en su propia disciplina, su propio orgullo o su propio aislamiento. Pensamos que la madurez cristiana consiste en ser un supercristiano invulnerable. Pero la perspectiva bíblica es radicalmente comunitaria. Dios no diseñó la armadura para que brille de forma individual en un pedestal, sino para que se encaje dentro de una iglesia local, dentro de un cuerpo de creyentes. Cuando tú estás cansado y tus fuerzas decaen para sostener el escudo de la fe, es el escudo del hermano que se levanta a tu lado el que apaga los dardos de fuego que van dirigidos a tu vida. La intercesión, el discipulado y la rendición de cuentas son los mecanismos divinos para cubrir el vacío de nuestra espalda. La victoria en el conflicto espiritual no le pertenece al cristiano que sabe pelear solo, sino a la comunidad que sabe marchar unida en el mismo espíritu. Inmediatamente después de cerrar la descripción de las piezas, en el versículo 18, Pablo confirma esta realidad colectiva al escribir: orando en todo tiempo con toda oración y ruego en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración intercesora es, en esencia, el pegamento que une los escudos en la línea de batalla. No es una oración egoísta que busca solo el bienestar personal, es el ruego estratégico por el soldado que está cayendo a tu izquierda y por el que avanza a tu derecha. Cuando entendemos la armadura desde la perspectiva del pretoriano encadenado con Pablo, dejamos de ver la vida cristiana como una serie de reglas morales aisladas y comenzamos a verla como un despliegue de resistencia colectiva. Estamos llamados a resistir el día malo, a plantarnos firmes en la verdad y a avanzar con el calzado de la paz, sabiendo que el capitán de nuestra salvación ya marchó al frente y nos dejó un ejército de hermanos para asegurar que nadie sea dejado atrás. Hoy hemos desmantelado el mito del guerrero solitario para descubrir que la verdadera fuerza de la armadura espiritual se manifiesta cuando unimos nuestros escudos en comunidad. Si este análisis histórico y exegético te ha ayudado a comprender la necesidad de no pelear tus batallas en aislamiento,
este es el momento definitivo para suscribirte a Teología en Perspectiva. Nuestro objetivo no es darte respuestas superficiales, sino profundizar en la raíz del texto para fortalecer tu fe con la perspectiva correcta. Comparte este estudio con ese amigo o hermano que hoy se siente cansado en la batalla, para recordarle que no estás solo en la línea de fuego. Y antes de irte, déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Qué pieza de la armadura sientes que necesitas asegurar más en esta temporada de tu vida? ¿Y quién es ese hermano cuyo escudo está protegiendo tu espalda hoy? Tu comentario ayuda a que nuestra comunidad siga creciendo en conocimiento y unidad. Gracias por acompañarme en este recorrido teológico. Y esto fue Teología en Perspectiva. Recuerda, la verdad siempre ha estado ahí, solo necesitabas la perspectiva correcta para verla. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.